Buenas tardes, mi nombre es Eder López, estoy cursando la licenciatura en Derecho en la materia de Derecho Procesal Penal y a continuación voy a presentar el reto 1, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Como primer pregunta tenemos, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor explica que la difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks externos comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, presiones e incentivos externos, emulación, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, campañas de redes transnacionales, etc. La conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos tres razones. Primero, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar procesos de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. A continuación presento la direccionalidad geográfica del proceso de difusión desde la periferia. Decidí abarcar este tema porque en él el autor explica cuáles fueron los procesos de difusión más importantes, que se mencionan a continuación. La direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir de diferentes maneras. Las dos direcciones geográficas más importantes son difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia y difusión triangular desde la periferia. En el caso de la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos sin participación sustancial de actores de países centrales. En el caso de la difusión triangular desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos, pero actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de difusión. Típicamente, en este caso, actores de países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de una reforma. Los actores de los países centrales traen entonces su promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar las reformas. Se agregaron imágenes para presentar de mejor manera los procesos de difusión antes mencionados. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? En el Código Inquisitivo, el proceso penal fue dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto punto predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Y en los códigos acusatorios, los procesos penales son orales y públicos, distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento,
y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Este modelo también incluye amplios derechos para el imputado, participación popular en el juzgamiento del caso y permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. Por último, la tercera pregunta: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? El autor menciona dos etapas o periodos donde aparecen algunos autores y su participación en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Primer periodo: 1939 a 1980, Argentina. En 1937, el entonces gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, del Partido Radical, designó una comisión para redactar un nuevo Código Procesal Penal para la provincia. La comisión estuvo compuesta por dos profesores liberales de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler. El nuevo código contenía muchos elementos acusatorios, tales como un juicio oral y público, el dar más derechos al imputado durante la investigación preliminar y el poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto de delitos menores. Durante los 40s y 70s, el Código de Córdoba se convirtió en un modelo para otras provincias argentinas. A pesar del apoyo del Instituto, el Código de Córdoba de 1939 no se diseminó más allá, sea en Argentina o en América Latina, por varias razones. En primer lugar, durante los años 40 y 70, Argentina y buena parte de América Latina eran políticamente inestables, con débiles administraciones civiles, siendo constantemente reemplazadas por gobiernos militares autoritarios. Segundo periodo, 1980 a comienzos de los 90. Cuando los militares argentinos dejaron el poder en diciembre de 1983, un nuevo presidente civil democráticamente electo, Raúl Alfonsín, asumió su cargo. Los funcionarios solicitaron sobre qué hacer respecto de la Administración de Justicia Penal a Julio B. J. Mayer. Como Vélez Mariconde, Mayer propuso redactar un código procesal penal más acusatorio como solución a estos problemas. Este proyecto, conocido como el Proyecto Mayer del 86, menciona el Código de Córdoba de 1939 como su fuente principal. Al igual que Vélez Mariconde, con el Código de Córdoba de 1939, Mayer presentó el proyecto del 86 como un proyecto de modernización. El gobierno de Alfonsín presentó el proyecto del 86 en el Congreso de la República Argentina en 1987. Pero el Congreso no aprobó como ley el proyecto del 86. En 1987 el gobierno de Alfonsín había comenzado a perder poder político y nunca pudo recuperarlo. Para finalizar, quería hacer mención sobre el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal fue creado en 1957 con el fin de reunir procesalistas de América Latina, España y Portugal. El primer presidente del instituto, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, sugirió que la creación de un código procesal penal modelo para los países de Iberoamérica debía ser uno de los principales proyectos del instituto. El instituto sostenía que redactar códigos modelo contribuiría a la integración económica y política de América Latina, que era necesaria en una era en la cual el mundo se estaba moviendo hacia la regionalización. Cierre. La relación que existe entre el texto antes leído del autor Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es que ambos documentos hacen referencia de los cambios que hubo en su sistema penal. El texto de Langer explica que cambiaron o reformaron el sistema penal en algunos países latinoamericanos,
como se fueron aplicando de manera paulatina en cada país según su propio avance legal y la reforma constitucional. En México muestra también cómo pasó de tener un sistema inquisitivo a uno acusatorio, donde existe una separación en los roles que se llevan a cabo en su sistema penal, es decir, el Ministerio Público es el encargado de presentar las pruebas del hecho ilícito, se garantizan tanto los derechos de la víctima como del imputado, y el juzgador escucha a ambas partes del juicio para así llevar a cabo un debido proceso y hacer justicia. Gracias por su atención. A continuación, comparto las referencias.